Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Queridos hermanos, qué bueno que nos acompañan en esta ocasión para el estudio de nuestra lección. Hola Samuel, ¿qué te parece si nos hablas del propósito del estudio de hoy? ¿Qué tal, Obed? ¿Sabes? El tema de hoy es un tema muy relevante. El título es Dominar la lengua. Jesús dijo que nuestras palabras nos pueden justificar o condenar. Hermanos, el propósito de hoy es entender que con la lengua podemos hacer el peor daño posible. Por lo tanto, como cristianos debemos mantenerla bajo el control del Espíritu Santo. Hermanos, oren conmigo para que Dios nos ilumine al estudiar esta importante lección. Te agradecemos, oh Dios, tus grandes bendiciones y al estar estudiando esta lección queremos que estés con nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Saben, hermanos, no es trabajo fácil domar la lengua. Las consecuencias de las palabras ásperas pueden llevar a una persona incluso a un cambio de trabajo. Este pudo haber sido el caso con Ansel Adams, quien eventualmente llegó a ser un fotógrafo famoso. Cuando era niño, Ansel prometía ser un pianista renombrado. En una ocasión, en una fiesta, tocó Nocturno en F mayor del compositor Chopin. Por alguna razón que ni él entendió, comenzó a tocar un patrón musical del que no se pudo librar. Su mano derecha tocaba en fa sostenido, mientras que la izquierda tocaba en fa mayor. Por lo tanto, tocó la pieza completa con media nota de diferencia entre ambas manos. Al día siguiente, una persona que había estado en la fiesta hizo un acerbo comentario al músico, como si se tratara de un cumplido. ¡Felicitaciones! No perdió ni una sola nota equivocada. Ansel dejó el piano y se dedicó a la fotografía. Con esta burla, hasta yo lo hubiera hecho. Samuel, ¿cuán posible o imposible es dominar la lengua? Sí, Obed, la Biblia habla mucho acerca de nuestras palabras. Por ejemplo, dice Proverbios 25:11, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Y cómo es que conviene? Lo ilustró de esta manera. En una iglesia había una ancianita que tenía la costumbre de decirle algo hermoso al predicador al finalizar su sermón. Un día llegó un predicador de visita, peor que cualquier otro. La congregación estaba muy interesada en oír lo que esta ancianita le iba a decir. ¿Qué le podía decir a un predicador después de un sermón tan inoportuno? Pero ella se acercó y le dijo, pastor, quiero decirle que disfruté mucho su sermón porque hoy usted utilizó algunos de los versículos más maravillosos de la Biblia. Esta es la palabra dicha como conviene, hablar con amabilidad. Ahora, Obed, ¿por qué no es fácil dominar la lengua? Jesús lo dice en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Obed, tú vas a decir lo que está en tu mente, lo que piensas, eso dices. Para dominar la lengua debemos dominar nuestros pensamientos. Hay algunos que se jactan de ser muy francos. Uno de los tales dijo el predicador John Wesley, yo estoy orgulloso de poder decir lo que pienso, ese es mi talento. Y Wesley le contestó, hermano, al Señor no le molestaría que usted enterrara ese talento. Esto es cierto, hay muchos que estarían mejor sin hablar. Tú sabes, les decimos a los niños que no hablen con la boca llena y sin embargo hay muchos que hablan con la cabeza hueca. El autor de la lección nos advierte a los padres que tengamos cuidado especialmente con lo que decimos de nuestros hijos o a nuestros hijos. Dice en la guía del estudio, lo que oyen acerca de sí mismos, refiriéndose a nuestros hijos, puede anticipar su éxito o su fracaso futuro. Para bien o para mal, la comunicación de los padres se duplica y amplifica en sus hijos. Hermanos, cuidemos bien nuestras palabras. Gracias, Samuel. A un paciente del Hospital Kingston Regional Healthcare
se le cayó un vaso de agua junto a su cama. Con miedo de caerse si la pisaba, le pidió al asistente de enfermera que la limpiara. Las reglas del hospital indicaban que cuando caía poca agua, la responsabilidad de limpiarla era de la enfermera asistente. Pero si el agua era mucha, entonces le correspondía limpiarla al departamento de limpieza. La asistente llamó al conserje para limpiarla, pues consideró que había caído mucha agua. Cuando llegó el conserje, se negó a limpiar diciendo que era muy poca agua y que le correspondía hacerlo al asistente de enfermeras. Siguió una fuerte discusión. El paciente escuchó unos momentos y exasperadamente por la discusión tomó la jarra de agua y la vació todo sobre todo el piso. Entonces preguntó, ¿ahora es suficientemente grande el charco para decidir quién lo va a limpiar? Se acabó el altercado. Esta sección se titula Responsabilidad. Samuel, ¿qué responsabilidad tenemos como cristianos de cuidar nuestras palabras? Pablo lo dice de esta manera en Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A Santiago le preocupaba nuestra lengua porque no hay nada que revele mejor lo que hay en el corazón que nuestras palabras. Menciona la lengua en cada capítulo de su libro. Por ejemplo, en los versículos 19 y 26 del capítulo 1, en el capítulo 2, verso 12, en el capítulo 4, verso 11, en el capítulo 5, verso 12, y dedica gran porción a la lengua en el capítulo 3. El Espíritu Santo inspiró a Santiago para que escribiera este manual de la vida cristiana, para los que han nacido de nuevo, según Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Estos soportarán las pruebas y serán hacedores de la palabra, serán obedientes a las Escrituras y se preocuparán de los necesitados con imparcialidad. Su nueva vida se mostrará en buenas obras. Y ahora en este capítulo 3 nos dice que nuestra nueva vida se notará por la forma en que hablamos, porque se habla de la abundancia del corazón. La fe viva se deja ver en el control de la lengua. Alguien dijo que todos llevamos un arma escondida. Solo tenemos que abrir la boca para que se deje ver. ¿Sabías saber que hablamos entre 18 y 25 mil palabras al día? Alguien ha dicho que los hombres hablamos 25 mil y las mujeres hablan 30 mil. No sé quién las contó, pero el problema comienza cuando el hombre llega a su casa después del trabajo. Él ya se gastó sus 25 mil y ella no ha comenzado sus 30. Pues no ha tenido la oportunidad de hablar con nadie. Bueno, esto es entre paréntesis. Lo cierto es que como cristianos debemos ser pacientes, tolerantes y callados. En el versículo 1 del capítulo 3, Santiago dice que mientras más hablemos, más culpables seremos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Samuel, además de cuidar lo que decimos y cómo lo decimos, ¿qué responsabilidad tenemos los que más conocemos? Bueno, pues cuanto más sepamos, más responsables seremos de impartir este conocimiento a los demás. Todos ejercemos alguna influencia en alguna otra persona. Los padres tienen una gran influencia en sus hijos. Los líderes de la iglesia tienen mucha influencia en los miembros. Por lo tanto, debemos ser responsables de que esta influencia, hablada y actuada, sea positiva y ayude a salvar a los demás. Lauren Bush, de 14 años, produjo un video en el cual muestra el impacto de las palabras negativas. En el video se muestra a una niña deprimida a quien sus compañeros han llamado tonta y perdedora, pero se acerca una joven y la llama bonita y sofisticada, y enseguida cambia la depresión por alegría. Lauren creó el video para contrarrestar los efectos del bullying que está plagando las escuelas. Señala la influencia que puede tener una sola persona cuando utiliza palabras positivas. Esa sección se titula El poder de la palabra. Samuel, ¿qué conexión existe entre controlar la lengua y controlar todo el cuerpo? ¿Cómo se define Santiago al hombre perfecto? Bien, dice el versículo 2 del capítulo 3 de Santiago:
porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué te parece, Obed? Lo que dice Santiago es muy interesante. Primero dice que todos ofendemos muchas veces. Todos los hombres cometemos muchos errores cada día. Y agrega que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago está diciendo que quien tiene control sobre su lengua, tiene control sobre todo su ser. El hombre de control completo es el hombre perfecto. La lengua es el miembro del cuerpo más difícil de controlar. Es también el más poderoso. Las palabras han producido victorias, pero también han producido derrotas. Incluso las palabras han cambiado el curso de la historia. Las palabras revelan lo que somos en el interior. Le dijeron a Pedro durante el juicio de Jesús en Mateo 26:73. Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. En Romanos 3:13 y 14, Pablo describe al hombre pecador. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, su boca está llena de maldición y de amargura. Aún Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Quién puede controlar la lengua perfectamente? Santiago está diciendo que si se controla el miembro más difícil del cuerpo, es relativamente fácil dominar los otros. Dice el comentario adventista tomo 7, página 542. Las palabras de una persona revelan la tendencia natural de sus pensamientos. Si uno domina sus pensamientos hasta el punto de que sus palabras sean siempre semejantes a las de Cristo, todo el cuerpo estará bien dominado. Obed, ¿conoces la función Control Z en la computadora? ¿No es la que se pulsa para borrar todo lo que acabas de escribir? Exacto. Cuando pulsas Control Z, lo que acabas de escribir mágicamente desaparece. Bueno, un pastor comentó, yo quisiera que mi lengua viniera acompañada de la función Control Z. Y en realidad, ¿acaso no sería cómodo? Claro. Estás ahí hablando y de repente dices algo que nunca debiste haber dicho y pulsas Control Z y las palabras de alguna manera desaparecen como si nunca las hubieras dicho. Sería fantástico. ¿Cuántos malos entendidos se evitarían y habría menos sentimientos heridos? Qué lástima, hermanos, que no es así. Las palabras que pronunciamos no se pueden borrar. Por eso es sumamente importante tener en cuenta el poder de las palabras. Gracias, Samuel. Una mujer no creía en la resurrección de los muertos y pidió que cuando muriera se colocase en una tumba o su tumba una lápida con la inscripción: esta tumba nunca se abrirá. Pero una semillita cayó entre las placas de esa tumba y comenzó a germinar. Con el sol y la lluvia empezó a crecer. Pronto salió un pequeño arbolito que creció y creció hasta que la tumba se abrió. Esta sección se titula Las cosas pequeñas son las grandes. Samuel, ¿con qué 3 cosas pequeñas compara Santiago la lengua? Dice Santiago 3:3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. La primera ilustración es el freno que se coloca en la boca de los caballos. A mí me encanta montar caballos, son animales bastante grandes. Algunos pueden llegar a pesar hasta 2000 libras. Sin embargo, aunque una persona sea pequeña, puede controlar algo tan grande. Con un pequeño freno se le da la vuelta y se maneja al caballo como uno quiere. También la lengua es algo pequeño. La segunda ilustración la vemos en el verso 4 del mismo capítulo, donde dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Entre los barcos más grandes del mundo estaba el SS France de 1960. Medía más de 316 metros y pesaba más de 76,000 toneladas. Su timón pesaba 74 toneladas, apenas 1% del peso total, comparativamente pequeño con el resto del barco. Sin embargo, este pequeño timón lleva al barco en la dirección que se quiere. Santiago dice que la lengua es de igual manera pequeña. La tercera ilustración involucra el fuego. Dice Santiago 3, 5 y 6. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación,
y ella misma es inflamada por el infierno. El fuego es sumamente poderoso. Uno de los fuegos más grandes en la historia sucedió en el año 1851. Murieron 12 personas y se quemaron 5 millones de hectáreas. Murieron 1 millón de borregos. El fuego puede ser sumamente destructivo. Santiago dice que así también es la lengua. Apenas se necesita una pequeña chispa para crear un gran problema. De la abundancia del corazón habla la boca, dicen las Escrituras. Palabras bondadosas provienen de un corazón bondadoso. Palabras iracundas provienen de un corazón enojado. Palabras perdonadoras provienen de un corazón perdonador. Jesús dijo en Mateo 12, 36 y 37, «Mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado». Samuel, ¿cuál es el secreto para obtener el control sobre la lengua? ¿Cómo podemos evitar que las palabras negativas que se nos escapan se conviertan en un fuego abrasador? Mira, Obed, hagamos bien si hiciéramos la oración de David registrada en el Salmo 141, versículo 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esta es la única manera en la cual podemos obtener control sobre nuestra lengua. A veces, sin querer, decimos algo negativo, sin detenernos a pensar en las consecuencias. Lo ideal es vigilar nuestras palabras y evitar aquello que puede ofender a otra persona. Pero cuando ofendemos a alguien sin darnos cuenta, debemos arreglar el asunto en cuanto nos percatemos de ello, así como aconsejó el apóstol Pablo en Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Gracias, Samuel. Y Sócrates tenía una escuela de elocuencia y en cierta ocasión se le presentó un joven a Valentín que solicitaba ser su discípulo. Le pidió que señalara la cuota que le debía pagar. El orador le pidió el doble de lo que a los demás pagaban. ¿Cómo?, replicó el pretendiente. ¿No siento yo más que uno quiere que le pague como dos? Es el caso, contestó Sócrates, que aunque eres uno, tengo que hacer algo más que con dos. No entiendo lo que me quiere decir. Pues muy sencillo, a los otros discípulos no les enseño más que hablar y a ti te he enseñado a callar. Hablar bien no es cosa difícil, que no se pueda lograr, pero aprender a callar a un hablador acostumbrado a no hacerlo es una gran dificultad. ¿Saben lo difícil que es para una persona aprender a callar? Esta sesión se titula Controlar el daño. Dice Santiago 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Se inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Samuel, por favor explícanos lo que quiere decir Santiago en este versículo. ¿Cómo no, Obed? Dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 543. Todo lo que se pueda decir del poder destructor de una pequeñísima llama también se puede aplicar al poder potencial de la lengua. Los miembros de la iglesia no deben solo evitar las palabras que destruyen, sino también abstenerse de avivar las chispas destructoras que se dispersan de las palabras ajenas. La lengua llena de maldad contamina toda la persona. Dijo Jesús en Mateo 15:11, lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Inflama la rueda de la creación, o sea que el transcurso de la vida de una persona o de la iglesia a menudo se incendia por la ira y las palabras imprudentes. Cuando estamos en compañía de alguien que comienza a criticar o hablar mal de algún otro, es nuestro deber detenerlo. De esta manera estaremos controlando el daño que causa la crítica y el chisme. A veces, alguna persona se acerca a hablarnos mal de alguien porque está molesto contra esa persona. Alguien dijo, ponte a hablar cuando estés encolerizado y pronunciarás el mejor discurso de que alguna vez te hayas arrepentido. En otras palabras, tu discurso será buenísimo, pero te arrepentirás 1000 veces de todo lo que dijiste. Muchas veces decimos algo de alguien porque estamos enojados y más adelante nos arrepentimos de todo lo que dijimos, pero ya es tarde. Las palabras no se pueden recoger. Una vez pronunciadas, están fuera de nuestro poder. Samuel, ¿cómo podemos aprender a apreciar el poder de nuestra palabra, tanto para el bien
como para el mal. En la psicología se sabe que las aseveraciones descriptivas, o sea, las que describen, hacen una impresión más profunda que otro tipo de aseveraciones. Por ejemplo, si yo te digo, eres un flojo, o no se te puede confiar, o no sirves para nada, te hacen una impresión más profunda que si te digo, recuerda llegar temprano, o ponte a cortar el césped. A veces una sola aseveración de un amigo o de tus padres se te queda en la mente toda la vida y se convierte en una convicción. Por ejemplo, la de nunca servir para nada. Las consecuencias de las palabras negativas pueden permanecer de por vida. No solo no debemos pronunciar palabras hirientes, sino que debiéramos decir palabras amables y bondadosas. Las palabras compasivas ayudan a purificar la mente de pensamientos negativos. Debemos desarrollar el hábito de recordar a los demás que se les ama, se les respeta y se les valora. Las palabras bondadosas pueden dar consuelo y pueden mejorar el estado de ánimo. Nuestra sociedad está plagada de chisme, cinismo, escepticismo, acusaciones y todo tipo de palabras que destruyen. Los cristianos hemos de utilizar palabras que animen y edifiquen. Gracias, Samuel. En un pequeño pueblo había una mujer conocida como la chismosa del pueblo. Un día, vacacionando, visitó las oficinas del periódico el Chicago Daily News. Llevaba un vestido blanco y, sin darse cuenta, se recargó en una pared donde colgaba recién impresa la página principal del periódico. El día estaba húmedo y caliente, y la tinta del periódico se le pegó en la parte de atrás del vestido. Más tarde, cuando caminaba por la calle para ir a encontrar a su esposo, notó que la gente que le seguía se burlaba. Cuando llegó con su esposo, le pidió que viera si había algo en su espalda que no debía estar allí. Cuando se dio la vuelta, él leyó en grandes letras negras el noticiero diario. Al darse cuenta de lo bien que le quedaba el título, muy amablemente le contestó: no, querida, en tu espalda no hay nada que no debiera estar allí. Esta sección se titula ¿Bendecir o maldecir? Samuel, ¿qué condición es la que perturba a Santiago en esta parte, esta sección? Dice Santiago 3:10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esta idea de que salen cosas buenas y cosas malas de nuestra boca molesta a Santiago. Compara esto con una fuente de lo cual no puede salir agua salada y a su vez agua dulce. Luego dice que la higuera no puede producir aceitunas, ni la vid puede producir higos. Santiago quiere que notemos que un cristiano no puede tener dos caras. Dice el autor de la lección, la idea de que tanto bendiciones como maldiciones salen de nuestra boca perturba. ¿Qué decir de ver películas profanas durante la semana y asistir a la iglesia el sábado para escuchar la palabra de Dios? ¿Qué decir de alguien que habla las hermosas palabras de Jesús solamente para más tarde oírle contar cuentos inmorales? La misma boca que alaba a Dios más tarde habla en forma profana. Santiago dice que esto no debe ser así. Si no tenemos nada bueno que decir, es mejor permanecer callado. Dijo el griego Publio: en ocasiones me he arrepentido de lo que he dicho, pero nunca me he arrepentido de mi silencio. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en las páginas 272 y 73, Elena G. White escribió: necesitamos hablar mucho más de lo que solemos de los capítulos preciosos de nuestra experiencia cristiana. Deberíamos hablar de la misericordia y la amante bondad de Dios, de la incomparable profundidad del amor del Salvador. Nuestras palabras deberían ser palabras de alabanza y agradecimiento. Si la mente y el corazón están llenos del amor de Dios, este se revelará en la conversación. No será asunto difícil impartir aquello que forma parte de nuestra vida espiritual. El problema es que las palabras salen con tanta facilidad, muchas veces hasta sin pensar. Obed, dijo un viejo sabio, al pasar por la vida tendrás muchas oportunidades de mantener la boca cerrada. Aprovéchalas todas. Qué buen consejo, Samuel. ¿Sabes? El problema es que no damos mucha atención al pecado de mal utilizar la lengua. Hay muchos miembros de iglesia que han sido tropiezo a otros por ser descuidados en este asunto. Es cierto, sería muy cómodo que al convertirnos nuestra lengua fuera transformada automáticamente. El asunto es que aún tenemos que luchar contra la naturaleza carnal y la lengua es uno de los mayores campos de batalla.
El rabino Tulushkin da conferencias sobre el poder y el impacto negativo de nuestras palabras. Pregunta a sus audiencias si pueden pasar 24 horas sin decir algo negativo de alguien. Siempre hay una minoría que levanta sus manos respondiendo que sí, pero algunos se ríen, otros responden con un fuerte no. Entonces él les dice, los que no pudieron contestar afirmativamente deben reconocer que tienen un serio problema. Si usted no puede pasar 24 horas sin tomar alcohol, es adicto al alcohol. Si usted no puede pasar 24 horas sin fumar, es un adicto a la nicotina. Y si usted no puede pasar 24 horas sin decir palabras negativas de alguien, usted ha perdido el control de su lengua. Nos indignamos con los pecados como adulterio, el asesinato, el incesto, pero toleramos la mentira, el chisme, el sarcasmo, que son tan destructivos como estos anteriores. Esto es lo que Santiago quiere que entendamos y que tengamos dominio sobre nuestra lengua. Gracias, Samuel. Por favor, haznos un resumen de esta lección. Con mucho gusto, Obed. Tengo 5 puntos. Primero, es la responsabilidad de cada ser humano dominar su lengua. Recordemos que seremos juzgados por nuestras palabras. Segundo, es bien sabido que decimos lo que está en nuestros pensamientos y que allí se origina el pecado. Por lo tanto, dice Santiago que si no ofendemos en palabra, somos personas perfectas. Tercero, las cosas pequeñas muchas veces pueden ser las más peligrosas. Así nuestra lengua, aunque es uno de los miembros más pequeños del cuerpo, es el que puede hacer más daño. Cuarto, tenemos el poder de controlar nuestras conversaciones. Es nuestro deber negarnos a escuchar o proferir palabras ofensivas o negativas de alguien. Y por último, quinto, así como de una fuente no salen aguas dulces y amargas a la vez, un cristiano genuino no permitirá que sus labios hagan palabras negativas que puedan herir a otros, sino que sus palabras sean una bendición. Son muy oportunas las palabras escritas por Moisés en Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿A qué se refiere a las palabras de la ley de Dios? Estas son palabras que debiéramos repetir todos los días. ¿No te parece, Samuel? Sí, si utilizáramos más los dichos bíblicos, no habría peligro de equivocarnos. Hermanos, como dije al principio, esta lección es una lección muy relevante. Es mi deseo que al meditar en estos puntos estemos más conscientes de cómo utilizar nuestras palabras. Amigos, gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.